Y aquí a mi derecha, Fernando Cardini, que es criminalista, Olga Fernández Chávez, perito balística y licenciado en criminología también. Criminalística, ahí está. ¿Están siguiendo de cerca el caso Nisman? Sí, en mi caso sí, él... Sí, también, sí. O sea, yo encima me permite un caso tan mediático, por un lado, pero por otro lado también con tanta información, permite inclusive hasta ser usado en la cátedra. O sea, yo tengo varias cátedras en la universidad, claro, y el tema se presta para analizarlo como proceso de investigación criminal. O sea, es un proceso muy complejo y donde hay muchos participantes y realmente es muy interesante de estudiarlo, ¿no? Hoy terminó la primera reunión de esta famosa junta médica, junta de peritos. La verdad, muy poca información ha trascendido. Así como versiones, es que siguen divididas las opiniones. Los peritos de Arroyo Salgado siguen insistiendo en el crimen, como que a Nisman lo mataron, y tanto los peritos de Lagomarsino como los oficiales, bueno, se inclinan más, en principio, por un suicidio. ¿Esto puede pasar? ¿Ocurre que estén tan divididas las opiniones de peritos, de científicos? Específicamente habría que ver, que no tenemos acceso a esto, sí, qué les preguntaron, porque lo que más bien creo que los peritos de parte estarán tratando de favorecer es el tiempo de la data de la muerte, que favorecería una posición que lo ubica fuera de la escena. Eso ha ocurrido en muchos casos donde, debido a que no se pudo determinar la muerte con exactitud, le permite un campo de acción en el cual el imputado tiene una posibilidad de no haber sido el autor. No sé si específicamente les pidieron determinar el mecanismo de muerte o la causal de muerte o determinar algo al respecto. Nosotros, respecto a lo que hemos podido ver, hay algunas alteraciones o algunos elementos que hemos podido valorar que no coincidirían con que primeramente permitirían llegar a la conclusión de que la escena ha sido movida, por lo menos, o sea, que ha sido alterada respecto a las fotos que tomó la policía. No sabemos previamente qué asistencia realizó el médico, qué movimientos se hicieron. Y asimismo hay algunas inconsistencias, pero básicamente tendríamos que contar con el informe final médico. Claro. Sí, realmente, las discrepancias se presentan en la data de muerte y después en otros aspectos, como es el tema de que hay mucha cantidad de sangre en la escena del hecho, que no cerraría con algunas opiniones vertidas inicialmente por los peritos de oficio. Tal vez para mí es porque no tenían toda la información y también cuando se hizo la junta médica, la primera parte de la junta, los peritos de oficio también tenían falta de información, por eso se suspendió inicialmente para hacer una segunda reunión de peritos. Pero esa falta de información me parece que hace la diferencia entre la divergencia entre peritos de oficio y peritos de parte. A ambos les pregunto, la gente en su casa no tiene por qué saberlo, son temas técnicos. Sí. ¿Qué diferencia hay si en una escena del crimen como hay mucha o poca sangre? Bueno, básicamente es una pregunta que nos surgió, por lo menos a los criminalistas. Yo básicamente cuando mencionaban, antes de que se vieran las fotografías, mencionaban la copiosa cantidad de sangre, y eso nos surgió la duda porque técnicamente cuando hablaban de que existía un espasmo en el dedo, de acuerdo a lo que habíamos estudiado, era incompatible. Consultado a los médicos, coinciden con nosotros. Entonces, en ese momento nos quedaba la duda de por qué se había hablado de un espasmo que teóricamente y en base a las condiciones no se debería haber dado. Y adicionalmente, por ejemplo, el patrón de salpicadura, una vez conocido, resulta, si bien no se puede analizar específicamente porque no estuvimos en el lugar y estamos haciendo un análisis en base a fotografías, que no es lo ideal, considerando la altura del sujeto y considerando el tipo de patrón que se observa en el lugar, no coincidiría con una posición erguida como se habló inicialmente, ¿sí? Y mirando al espejo como también se habló inicialmente. Claro. ¿Sí? Sí, yo creo que el tema de la cantidad de sangre indicaría obviamente que no fue una muerte inmediata. En el caso de que el disparo haya sido fatal inmediatamente, no sangra, o sea, apenas hay poca cantidad que se vierte de la herida, y cuando realmente hay un tipo de agonía, el corazón sigue bombeando y la herida sigue mandando sangre. Claro. Esto evidentemente está indicando que no cierra el tema del espasmo que se hablaba. Por un lado, con lo cual ahí tienen razón los peritos de Arroyo Salgado. De Arroyo Salgado.
Por otra, ese es un buen dato para que ellos fortalezcan su opinión. Y por otro lado, pensemos que el tema de las manchas, más el tema de las fotografías que trascendieron, en el cual se indica perfectamente que hubo un movimiento del cuerpo, el tema de la pregunta es quién lo movió. Claro. Cuando la fiscal en su momento dijo, hay 3 horas que yo no conozco, que yo no puedo dar fe porque yo llegué tarde, todos los fiscales no están al lado inicialmente en el momento del hecho porque había que adivinar cuándo va a pasar algo. O sea, siempre van a llegar después que las autoridades fueron llamadas para llegar a la escena. Justamente, y esa es parte del que el proceso de investigación criminal, el fiscal o el que lidera la investigación, pues el juez de instrucción o el fiscal en este caso, lo que tiene que hacer es reconstruir eso. Y en esa reconstrucción es lo que permitiría a los peritos de ambas partes llegar a una conclusión prácticamente homogénea. Si no la hay, es porque para mí faltan datos, para unos u otros. Olga. Sí, coincido básicamente con lo que dice el doctor y adicionalmente yo creo que agregaría que hay elementos que sustentan, en base a lo que hemos visto en las fotografías, que sustentan básicamente varias de las aseveraciones de los peritos. Que el cuerpo fue movido, estamos de acuerdo con ello. Que la posición del sujeto se encontraría en posición flexionada, ¿sí? Y en base a las máculas que hemos visto, sería coincistente con lo que afirman. Y respecto a si fue homicidio o suicidio, el tema sería determinar a ciencia cierta. Ellos hablan de que hay un hueco, se mencionó en la declaración que hicieron, creo que los peritos con la jueza, o con la jueza sí, Arroyo Salgado, que había un hueco en una mancha, en una toalla, ¿sí? Que eso sí no lo llegamos a observar, porque esto sí te implicaría, es algo que se llama un void, que es un hueco en el patrón de salpicadura, que es clara, es un signo típico de una patrón de interposición que indicaría una segunda persona. Si yo veo, en base a las fotos que hemos visto, no vemos un patrón en la mano o elementos coincidentes con una maniobra suicida. Sí, y es más, aparte, en el caso ¿Usted de la también falta... se inclina más por un asesinato que por un suicidio? Sí, sí. Los dos están de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo por los datos que estamos contando, pero pensemos aparte en este tema. No haber hecho, por ejemplo, las manchas lavadas de sangre inicialmente, es como que faltaron pericias iniciales, que después siempre se discute cuando son en segundo término. Entonces, si realmente es cierto que se encontró en el lavatorio mancha de sangre lavada, no puede haber sido nunca haber sido lavada por la víctima. O sea, la víctima después de muerto no va a limpiar un lavado de manos o un lavado así. El que está del otro lado por ahí no lo sabe, pero han trascendido algunas fotos. Cuando ustedes dicen que el cuerpo se movió, lo que es muy impresionante de ver la foto en color es que Nisman tiene su remera, una parte de su remera manchada de sangre, embebida, pero está puesto de tal forma que no hay sangre en el piso. Exactamente, cómo absorbió su Entonces, ropa. Directamente lo dieron vuelta. Bueno, y adicionalmente, algunas cosas que se han dicho, personas que no habían visto las fotografías, por ejemplo, decían que el patrón de salpicadura en el mármol se podía ver debido a que escupió sangre en el proceso agónico pero esto es imposible porque no tiene sangre, tampoco le ha goteado sangre en esta parte del cuerpo. Detalles que pudimos ver recién viendo las fotografías. Si sigue sin ponerse de acuerdo los peritos, como todo indica, esto ha ocurrido otras veces, ¿y quién es la fiscal y la jueza quienes deciden qué toman como cierto y qué no? Sí, obviamente. Obviamente, o sea, una vez que se despiden los peritos y pueden estar en discrepancia, habrá 2 informes o 3 informes y allí tiene que decidirse el juez interveniente en la instrucción, ¿no? Claro, pero por más que haya 3 informes, la jueza y fiscal va a tener que decir si es un suicidio o un asesinato. Sí, por supuesto. El tema es que si decide que es un suicidio, ahí ya, porque muchas veces si hay suficiente elemento pueden llegar a una etapa oral, a posteriori, y ahí se resolverá, pero en este momento si se determina que es un suicidio... Sí, hay muchas interrogantes y básicamente decíamos, o sea, desde las pericias que faltaron y esas 3 horas que nadie asevera qué pasó. Por ahí fue corrido por los mismos gente de la seguridad que lo movieron y bueno, tiene que constar en ese tema de la observación del lugar del hecho y las fotografías originales tienen que estar explicándose qué es lo que hicieron o que no hicieron para que cierre. Lamentablemente un hecho que hemos seguido nosotros en el trabajo diario es alteraciones de la escena por un mal manejo, pero no intencional, sino por mal trabajo. Muchas gracias a los dos y una pena, ¿no?, que a 3 meses de la muerte de Nisman hay más inconsistencias que certezas y que se está investigando por ahí otras cosas, si la familia lavaba dinero o no,
que la muerte en sí. No, yo creo que inclusive cuando termine todo esto, sea el resultado que sea, van a quedar dudas, porque no hubo un proceso que tuvo objetividad, y entonces después de tantos meses, lo que resulte evidentemente va a tener un grado de incertidumbre muy grande. Gracias a los dos. Un gusto. Un gusto.